Capítulo 2, verso 20. En el nombre del Señor Jesús. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos. Aleluya. Oiga, y edificaremos. Gloria a Dios. Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Vos santo. Pero mire estas palabras tan hermosas de Nehemías. Y nosotros sus siervos. Yo no sé si en esta noche hay siervos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por ahí vi a Leslie Salguero, una servidora de Dios. A Miriam, a todos los hermanos, a Jacqueline Peña, una servidora del Señor. Nuestro hermano Nahuel Jiménez, servidores del Señor. Dice, y nosotros sus siervos. Aquí también hay dos humildes servidores de nuestro gran Dios y Salvador Gloria Jesucristo. a Cristo. Y nosotros sus siervos nos levantaremos. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Y edificaremos. Oiga, nos levantaremos y edificaremos. Qué bueno que estas palabras salgan de sus labios allá a la distancia. Diga, nosotros sus siervos nos levantaremos. Amén. Oiga, en el nombre de Jesús nos levantaremos. Hay alguno quizás que su familia o su hogar está al borde de la separación y se ve como que esa muralla o esa casa destruida. Diga, yo me levantaré. Diga como lo dijo el hijo pródigo. Yo me levantaré, iré a mi casa y le diré. Iré a mi padre y le diré. Maravilloso. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Así también hay una canción muy hermosa. Yo me levantaré, iré a mi padre y le diré, ya no soy digno de ti. Oiga, qué bendición tan grande que en esta noche podamos decir, yo me voy a levantar en el nombre de Jesús. Así es. Si hay algún apartado que nos está escuchando en esta noche, qué bueno que en esta noche salga de sus labios, de su mente, de su corazón, diga, yo me levantaré. Aleluya. Yo me levantaré. Santo. Yo soy un siervo del Señor, yo me levantaré y reedificaré las murallas que un día dejé caer, el muro que un día dejé caer. Pero ¿qué es una muralla, mi hermana Yesenia? Santo Dios. Es una pared muy fuerte. En la antigüedad se edificaban murallas de unas dimensiones bastante fuertes para que el enemigo no pudiera atravesarlas. Se edificaban alrededor de una ciudad para fines de defensa. Lo que está pidiendo en este momento el país de Ucrania, pidiendo defensa. Por no tener quizás unas murallas alrededor de su país, estamos viendo cómo está siendo invadida su territorio por otro país más fuerte que él. Hasta cierto punto, la existencia de muros era lo que hacía una ciudad a una aldea. Terrenos del campo. Levíticos capítulo 25, verso 31 dice la palabra de Dios, mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Podrían ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Oiga, las ciudades o los lugares que no tenían murallas no eran reconocidas como ciudades. Eran reconocidas como ciudades solamente los terrenos que tenían muros. Los israelitas se asustaron y dijeron en una ocasión, cuando vieron otras ciudades, no Jerusalén, sino otras ciudades, con grandes muros, dice Deuteronomios capítulo 1, verso 28. ¿Y dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Oiga, lo que vieron estos espías, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Aná.
Ellos vieron grandes gigantes y se aterraron, que dijeron: esta gente nos van a matar, van a acabar con nosotros. Sin embargo, la muralla de Jericó cayó frente al pueblo bajo el liderato de Josué. Y eso lo vemos en Josué capítulo 6, verso 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Oiga, el pueblo subió luego a la ciudad y cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Pero se trata, mi hermana Yesenia, de tomar decisiones, Amén. de obedecer a la palabra de Dios, de tomar una iniciativa. Yo sé que hay muchos que quieren regresar y ser los creyentes que eran antes, pero cuando empiezan a ver las ruinas dicen: no, esto es imposible. Es imposible de reedificar lo que un día fue construido. Y da tristeza, y muchos se están lamentando porque quizás tenían una vida cristiana fuerte, un testimonio muy valioso, pero han perdido su buen testimonio porque esa muralla que levantaron en una ocasión ya está derrumbada y destruida. Todo gobernante se preocupaba en la antigüedad por asegurar el buen estado de las murallas de su ciudad. Segunda de Crónicas capítulo 33 verso 14 dice la palabra de Dios: Salomón terminó de construir la primera muralla de Jerusalén. Eso lo dice la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 3 verso 1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar la casa y la casa de Jehová, oiga, y los muros de Jerusalén alrededor. Esto hizo uno de los hombres más sabios del planeta: reedificar las murallas, edificar las murallas, los muros alrededor de Jerusalén. Derribar el muro, mi hermana Yesenia, era la meta de un enemigo atacante. Así la ciudad quedaba sin defensa. Y estas las estrategias que usan muchos ejércitos, que podemos ver cuando atacan a otro país. Lo primero que hacen es terminar con sus defensas. Y lo hemos visto ahora, hoy en día, en las noticias. Esta es la noticia que hay: que atacaron la defensa de tal país y atacaron la muralla de tal país. Ya no son muros que se edifican con ladrillos, con tierra, con adobes y con tantas cosas, sino que los muros que hay ahora son con armas. Son con las naves que tienen. Lo primero que hace el enemigo es atacar esa defensa que tiene. Pero en su tiempo, en los tiempos bíblicos, en la antigüedad, se edificaban estas murallas para impedir que el enemigo entrara a su país y la invadiera. Amén. Jeremías capítulo 52, verso 14 dice la palabra de Dios: y todo el ejército de los caldeos que venían con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Santo Jesús. Mire, una ocasión que llegaron los enemigos de Jerusalén y destruyeron los muros que estaban alrededor de Jerusalén. Esta edificación tan potente, impenetrable. Y hasta el día de hoy, hermana Yesenia, Jerusalén es impenetrable. Bendito Dios. Tiene unas defensas antimisiles únicas o casi únicas en el planeta. Santo Jesús. Y hemos visto también en muchas ocasiones que han querido lanzar misiles hacia Jerusalén, hacia Israel, y no pueden penetrar. Bendito Dios. Por sus defensas. Oiga, todavía siguen teniendo estas grandes murallas, estos grandes muros. Pero hubo una ocasión donde estos muros fueron destruidos. Eso lo dice la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 52, verso 14. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Oiga, es que si nosotros dormimos,
nuestro enemigo no duerme. Oh, santo Dios. Dice la palabra de Dios que nuestro enemigo anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Así es, Santo Jesús. Así que si hay veces, mi hermana Yesenia, mis amados hermanos, nos descuidamos por un instante en la oración. Así es. Si dejamos de perseverar en la oración, madrugando en la oración, a darle gracias a Dios, a pedirle la dirección a Dios, hay un enemigo que está al acecho. Y mirando el momento cuando esa barrera, ese muro que levantamos en oración está un poco débil para poder entrar. Porque cuando estamos firmes en la oración, cuando estamos constantes en el temor a Dios, el enemigo solamente puede rugir, pero no puede entrar. Amén. Aleluya. Pero hubo una ocasión que el pueblo de Israel menguó ese temor a Dios, esa pureza que tenía su Dios, menguó la oración. Ya ellos querían adorar a otros ídolos. Ya ellos no querían servir a Dios. Jeremías capítulo 52, verso 4 al 7 y el verso 14 que acabamos de leer. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, oiga, él y todo su ejército, contra Jerusalén, oiga, y acamparon contra ella. Y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. Parece ser lo que estamos viendo hoy en día como Rusia sitió o rodeó a este país de Ucrania con unos fines de invadir, de apoderarse de este territorio. Lo mismo pasó con Jerusalén. El rey Nabucodonosor con todo su ejército fue y rodeó a Jerusalén, a esta ciudad impenetrable. Bendito. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. Y en el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre. ¿Con qué fines rodean un país? Para que no entre alimento. Bendito Rey de la vida. Oiga, y esto pasó con Jerusalén, y prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Ya ellos estaban desesperados. Pero hay una pregunta y surge una pregunta: ¿cómo el pueblo de Dios estaba pasando por esta situación tan difícil? Oh, santo. ¿Cuál fue el problema, la situación que ellos vivieron? En el verso 7 dice la palabra de Dios: y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. Un descuido en el muro, en un momento difícil de crisis. Porque como seres humanos nos pueden llegar momentos de crisis, momentos de dificultad, de angustia, quizás de hambre, de necesidad. Como hijos de Dios, ellos estaban pasando en un momento muy difícil en su vida y menguaron el temor a Dios, la obediencia, la oración, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Oiga, pero se abrió una brecha, y eso es lo que busca el enemigo. Bendito Dios. Cuando oramos nosotros levantamos muros de poder en el nombre del Señor Jesús, pero cuando menguamos la oración se abre una brecha. Oiga, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. Hermano Guillermo, viene a mi mente en este momento que uno levanta esos muros, como dice usted, en oración, en ayuno, pero cuando viene el descuido, el enemigo empieza a ir taladrando, ¿cierto? Poco a poco ese muro, porque está esa muralla grande, pero al descuidarse el pueblo del Señor, el enemigo está trabajando aquí suave, 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 hasta que penetra y entra con todo su ejército. Amén, así es, mi hermana Yesenia, y esto es muy real.
Normalmente nosotros llevamos una rutina de oración, Bendito perseverando por la familia, por nuestros hijos, por nuestros familiares. Y de pronto ya el cansancio, el agotamiento, menguamos porque quizás no estamos viendo respuesta. Y menguamos la oración. Bendito Dios. Pero hay un enemigo que no duerme. No duerme. A ellos se les estaba abriendo una brecha. De alguna manera los enemigos estaban buscando cómo abrir y ellos Claro. quizás veían, no es tan importante, es quizás un mendigo el que está ahí rascando, pero con una piedra empezaba a abrir brecha. Ujú. Y en el descuido nosotros decimos, no es tan importante orar en la mañana. Eso. No es tan importante darle gracias a Dios en la tarde o en la noche y vamos menguando la oración y vamos descuidando. Y el enemigo taladre. Y el enemigo está trabajando. Y hágale. Y nosotros nos vamos descuidando y mire lo que pasó con este muro impenetrable de Israel. Se abrió una brecha, mi hermana Yesenia. Y yo no sé si alguno padeció por la misma situación. Bendito. Alguno que era fiel al Señor en muchos tiempos, en muchos años, pero dejó que el enemigo abriera una brecha. Y una brecha no es algo grande, ¿cierto que no? Eso es algo pequeño. Es algo pequeño, Algo pequeño. algo insignificante. Ujú. Y el enemigo sigue abriendo la brecha, pero en esta noche hay poder en el nombre. Amén, aleluya. Hay todo poder, hay autoridad en el nombre de Santo Rey de Jesús. Israel. Ellos se descuidaron y esperamos que los que están en esta noche escuchando esta palabra es para usted. Que reciba este consejo, no descuide la oración, no descuide esta perseverancia que tiene. No seamos como las 5 vírgenes insensatas que dijeron, ya no hay tanta necesidad de aceite. Oh, santo. Ya no es tan necesario el aceite porque el esposo tarda, no llega. ¿Cuántos años hacen que dicen que nuestro Señor viene y nada que viene? Entonces muchos empiezan a menguar y ya dicen, ya no es necesario ser lleno del Espíritu Santo, ya no es necesario hablar en nuevas lenguas, ya no es necesario recibir la bendición de Dios. Y muchos empiezan a menguar la oración, muchos empiezan a menguar esa fe que tenían anteriormente. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay todo poder y hay autoridad en el nombre de Sí, Jesús. Señor. Y muchos han caído, mi hermana Yesenia. Muchos han sido destruidas, unas almas, unos hombres servidores del Señor han sido destruidos. ¿Por qué? Porque dejaron abrir una brecha Santo. en algo insignificante. No importa. Esto no hace tanto daño, dejemos, no pasa nada. Oh, santo. Y hemos sido quizás permisivos con nuestros hijos. Bendito Quizás a nuestros parientes, a los que viven con nosotros, les hemos permitido cosas que no son debidas para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, y dejamos abrir brecha. Bendito. Nuestro enemigo no duerme, Amén. pero nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Aleluya. Nos vamos a levantar en el nombre de Santo Jesús. Rey de la Nazaret. gloria, te adoramos. Nos vamos a restaurar en el nombre de Jesús. Nuestro hogar se va a restaurar en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Esa vida y ese hermano que estaba apartado se va a restaurar en el nombre de Jesús. Aleluya. Esas mujeres de oración se van a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret. Maravillas haces. En el nombre glorioso y poderoso de Jesús. ¿Y cuáles más pudieron haber sido las causas, mi hermana Yesenia, Por Jesucristo. de que estos muros fueron destruidos? ¿Cuáles serían las causas? Oh, santo. En Jeremías capítulo 52, el verso 1 y 2 dice la palabra de Dios. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar. Oiga, este era el rey de Jerusalén y reinó 11 años en Jerusalén. Y su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías, Limna. Oiga lo que dice en el verso 2, e hizo lo malo Bendito Rey. ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Este rey, Sedequías, hizo lo malo Santo. ante los ojos de Jehová.
Pero hay muchas cosas que vienen antes de hacer lo malo. Se va volviendo uno permisivo, relajado en las cosas de Dios. Sí. Ya no somos los mismos lectores que éramos antes. Ya no tenemos ese mismo deseo de estudiar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios. Ya no nos levantamos a las 4 de la mañana como lo hacíamos antes, mi hermana Yesenia. Santo. Pero el enemigo sigue habiendo brecha. El enemigo sigue. Gloria a tu nombre, Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Mi alma Este adora. rey hizo lo malo. Divino. Y esta fue una de las principales causas para que sus enemigos entraran y invadieran su ciudad. Santo Jesús. Hay veces decimos, pero ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué estoy en la situación en la que estoy? Porque quizás hemos hecho lo malo delante de Dios. Quizás hemos ofendido a nuestro Dios. Sí. Quizás le hemos faltado a nuestro Dios. Ya no somos los mismos de antes, que hablábamos y nos fijábamos y éramos atentos, prestamos atención a las palabras que salían de nuestros labios. Ya decimos palabras y ofendemos a los demás y ofendemos a Dios como si fuera cualquier cosa, como si fuera a tratar a un animal. Santo Jesús. Era un gran deshonra, un deshonor que derribaran el muro. Así como lo es para nuestro tiempo, es una deshonra ofender a nuestro Dios y andar por este mundo arrastrado y perdido en los vicios, en las drogas, en la mundanalidad de este mundo, en el estiércol de este mundo. Este mundo nada ofrece. Santo. Este mundo solo ofrece muerte. Este mundo solo ofrece algarrobas, comida para cerdos. Este mundo no tiene más nada que ofrecer. Nehemías capítulo 1, del verso 1 al 3 dice la palabra de Dios. Palabra de Nehemías, hijo de Acazías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Pero mire la respuesta de este varón. Y esto lo vamos a seguir viendo también en la próxima transmisión. Más tarde daría él su famosa obra de reconstrucción de esas murallas. Él hace una oración y ruega a Dios. Él empieza a lamentar la situación que estaba pasando su pueblo, su ciudad. Y qué bueno que hoy, en esta noche, sintamos dolor. Hoy sentimos dolor por muchos de los hermanos que se han apartado. Así es, de amén. muchos de los hermanos que se han ido de la iglesia, servidores, que servían al Señor en la alabanza, en la predicación, en el evangelismo, en el servicio, en el templo, en el altar. Sentimos dolor por muchos que están en este mundo. Y este mismo dolor lo sentía Nehemías. Sintió dolor porque los muros estaban caídos. Sintió dolor porque sus hermanos estaban dispersos en grande dolor, en grande ofensa. Y como leímos al principio, Nehemías tiene que hacer una oración muy valiosa. Y después les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Por fe lo vamos a decir en esta noche. Si hay algún hermano que quizás ha permitido que el enemigo entre a su vida, que el enemigo haya abierto brecha, vamos a decir en esta noche: nosotros sus siervos